Demet Özdemir. Madre mía, qué drama. Acabamos de enterarnos de algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, algo que explica perfectamente esa tristeza que a veces se le ve en los ojos. No es solo un mal día, amigos, es un trauma secreto detrás de un fracaso doloroso. Seamos sinceros, todos hemos visto las noticias, los rumores, las especulaciones sobre sus proyectos, especialmente esa última película que era ¡Ay, madre! Ha sido un auténtico batacazo. Pero lo que nadie sabía, o lo que se mantenía bien escondido, es que detrás de ese fracaso comercial y de crítica, hay una historia mucho más oscura. Imagínense la presión. Demet es una estrella, todo el mundo la conoce, la espera, la admira. Cuando un proyecto suyo no sale bien, no es solo una película que no funcionó, es una sombra que se proyecta sobre su carrera, sobre su imagen. Y ella, que siempre ha sido tan fuerte, tan luchadora, seguro que lo ha llevado fatal. Pero aquí viene lo gordo, lo que realmente nos ha volado la cabeza. Parece ser que este último tropezón la ha devuelto a un momento muy chungo de su pasado. Algo que creía superado o enterrado, pero que con cada crítica negativa, con cada titular que la ponía en aprietos, ha resurgido con fuerza. Muchos dicen que es solo cosa de la industria, que el cine es así, que a veces las cosas no funcionan. Y claro que sí. Pero yo, para ser honestos, creo que va mucho más allá. Lo que yo sospecho es que este fracaso ha activado de nuevo heridas viejas, de esas que no sanan del todo, de esas que te dejan cicatrices invisibles. ¿Qué tipo de trauma podría ser? A ver, no vamos a especular sin fundamento, pero si pensamos en su vida, en las dificultades que ha tenido que superar desde pequeña, en las relaciones que no han sido fáciles. Es posible que este último golpe haya removido aguas muy turbias. Tal vez se relaciona con inseguridades profundas, con miedos a no ser suficiente, a decepcionar a los que la quieren. Recuerden que ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Y eso muchas veces esconde historias que duelen. No es una persona que se exponga fácilmente, que hable de sus debilidades. Y es ahí donde reside el misterio y quizás la clave de su sufrimiento. Este fracaso, en lugar de ser solo un revés profesional, se ha convertido en un espejo que le ha mostrado esas partes de sí misma que prefería no ver. Y lidiar con eso, con esa vulnerabilidad, en medio del ojo del huracán mediático, tiene que ser brutal. Piensen en lo que debe significar para ella. Tener que salir a la luz, sonreír para las cámaras, mientras por dentro se está librando una batalla interna terrible. Es como si la hubiera obligado a revivir algo que no quería. Algo que la ha marcado de forma profunda. Y claro, cuando uno está lidiando con sus propios fantasmas, con sus traumas ocultos, es normal que la energía no sea la misma, que la inspiración flaquee, que la creatividad se vea afectada. Por eso este fracaso no es solo un tropiezo, es la manifestación visible de una lucha interna que está viviendo. Lo que yo creo que está pasando es que este fracaso le ha dado la oportunidad, por muy dolorosa que sea, de enfrentarse a ese trauma. De empezar a sanarlo de verdad. Porque a veces las peores caídas nos impulsan a levantarnos con más fuerza, pero después de un proceso de curación profundo. Y ahora que sabemos esto, su actitud, esa melancolía que a veces se le achaca, cobra otro sentido, ¿verdad? No es que sea una persona triste por naturaleza, es que está lidiando con algo que la supera, algo que la ha hecho vulnerable. Lo que me pregunto ahora es cómo va a salir de esto. ¿Será capaz de transformar este dolor en algo positivo? ¿Usará esta experiencia para volver más fuerte que nunca, con una nueva perspectiva de la vida y de su carrera? Es la gran incógnita. Pero una cosa es segura, detrás de la Demet Özdemir que vemos en pantalla, hay una mujer real, con sus luchas, sus miedos y sus cicatrices. Y este último fracaso parece haber sido el detonante para que esas cicatrices salgan a la luz, obligándola a enfrentarse a su trauma secreto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creéis que este fracaso será el punto de inflexión para Demet, y la ayudará a superar su trauma?